Buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Fernando Sierra, como ya dijo Mariana. Primero que nada, un agradecimiento a la Canacero por esta invitación y por esta iniciativa que se me hace muy interesante. El día de hoy, pues como viene el título de la presentación dice, vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo la arquitectura en acero, ¿vale? Vamos a tratar de aprovechar pues esta hora que tenemos juntos. Me parece, voy a tratar de cortar la presentación a unos 45, 50 minutos para que tengamos ahí una dinámica de retroalimentación, dudas, preguntas y comentarios, ¿vale? Bien. El objetivo de esta presentación o de esta dinámica que vamos a hacer el día de hoy va pensada principalmente pues a todos los participantes del concurso que está promocionando Canacero. Y la idea de esta temática en particular es mostrarles pues todos los elementos con los que ustedes van a poder contar, y la intención es que al final de cuentas ustedes lo sepan englobar, hacerlos interactuar para pues dar propuestas novedosas y pues fuera de lo tradicional, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría ver en sus proyectos finalmente, ¿no? Un poquito las temáticas que vamos a abordar. Primero voy a partir con una breve introducción, tocando ahí unos proyectos, digamos, que fueron el boom para las estructuras metálicas. De ahí vamos a ir avanzando a platicar un poco de las ventajas que vamos a encontrar en las estructuras de acero, los elementos que las van a conformar, los sistemas estructurales que también son importantes con los que ustedes van a poder solucionar sus proyectos, que al final de cuentas me gustaría que que los integren a la arquitectura que ustedes van a desarrollar, ¿no? Al final vamos a ver unos ejemplos donde vamos a poder ver estos sistemas estructurales ya actuando o ya como tal construidos, y cómo pues el arquitecto o el diseñador en ese momento pues los utilizaron como parte importante de la arquitectura, ¿no? Bien, si todos están listos, pues vamos a dar inicio, ¿no? Este primer edificio o esta primera edificación que les muestro aquí, lo elegí principalmente porque pues es el detonante, ¿no? De estas edificaciones, ¿no? Cuando estaban recién exponiéndose las ferias internacionales, este edificio sale, digamos, por emergente, ¿no? Le surgía tener un complejo donde pudieran darse esta primera exposición universal. Pueden ver el año, data de 1851. De hecho, este arquitecto se enfocaba más al diseño de invernaderos, ¿no? Por eso les puse estas imágenes de la zona exterior y del centro, que meramente te sientes inclusive en un invernadero, ¿no? Quiero que vean ya las dimensiones que se empezaron a manejar con con esta primera edificación. Hablamos de 600 metros de largo por 137 de ancho, ya a alturas de más de 30 metros, ¿no? Y se dan cuenta este concepto, ya lo empezamos a ver, ¿no? Aportar amplitud y luminosidad, ¿no? Las estructuras de acero pues son características de estos dos conceptos, ¿no? Importante la luz, ¿no? Bien, avanzamos un poquito y esta estructura me gusta mucho, aunque fue un poco opacada por entonces la Torre Eiffel para la misma exposición del mismo año, en 1889. Si se pueden dar cuenta, el complejo como tal es lo que hoy nosotros conoceríamos tal cual como una nave industrial, ¿no? Solo que los marcos, si se pueden dar cuenta, pues tenían una forma fuera de lo convencional hoy en día, ¿no? Pero vean, hablamos ya de una nave con 420 metros de longitud por 115 de ancho, ¿no? Y aquí voy a subrayar unos comentarios que se le hicieron a esta edificación, en donde dice, la bóveda adquiere un carácter flotante o suspendido, ha desaparecido hasta el último rastro de la columna antigua. Esto nos recuerda que en muchos proyectos, pues los que se nos pide tanto a los ingenieros o diseñadores es tratar de evitar las columnas intermedias para tener espacios útiles. Entonces vamos avanzando y la torre no la podía dejar fuera. Por ahí, a ver. Sí. Disculpen.
Gracias. Bien, la Torre Eiffel, ¿no? Estábamos platicando de ella. Para la época y para las dimensiones, a mí no termina de sorprenderme nunca. Alcanza más de los 300 metros de altura para aquel tiempo, más de 7,000 toneladas de hierro fundido en aquel entonces. La coloco hoy en día porque pues es un icono tanto de la arquitectura como de la ingeniería cuando hablamos de estructuras de acero, ¿no? Hoy en día hablar de esta torre, pues es hablar del principal monumento en acero para mi parecer. Y también cabe mencionar que toda esta estructura, bueno, si tienen oportunidad de ver el procedimiento constructivo, están las imágenes ahí en internet, pueden ver que se puede apreciar mucho el tipo de mecano, ¿no? Que son las estructuras, ¿no? Cómo va por partes, las piezas se van ensamblando y completamente, en este caso, eran remachadas, ¿no? Hoy en día, pues, contamos ya con piezas soldadas o atornilladas, ¿no? Recordar eso. Bien. Y en México, pues no ha sido la excepción, como recordarán, el Palacio de Bellas Artes también es un icono de la arquitectura en acero. El edificio de la Lotería Nacional, que también se me hace un edificio muy interesante. De hecho, este edificio, también su cimentación fue novedosa para aquel entonces, una cimentación que se le llamó cimentación flotante. Tenía en el sótano un sistema de tanques de agua que, como recordarán, la Ciudad de México es característica por tener suelos muy blandos y se presentan asentamientos diferenciales muy comúnmente. Entonces, si se te empezaba a ir de lado este edificio, le sacabas el agua de un lado de la cimentación y lo empezabas a nivelar, ¿no? Ayudaba mucho que al ser de acero este edificio, pues era una estructura muy ligera, ¿no? Entonces mitigaba ese asentamiento, ¿no? Cosa contraria que sí son el de Bellas Artes, ¿no? Que al ser una estructura muy ligera, ahí se cometió, digamos, o por novedad, se recubrió con mármol, ¿no? Lo que le hizo una estructura muy pesada y por eso se estaba hundiendo demasiado, ¿no? Avanzamos un poquito y solo para mencionar otros tres edificios en México que se me hacen importante mencionarlos. La Torre Latinoamericana, un edificio que estructuralmente es reconocido por soportar importantes sismos, es completamente de acero. Este edificio con un claro o con una longitud de hasta 42 metros son las oficinas de Cinépolis. Vamos a platicar un poquito cómo se logran salvar estos claros, ¿no? Con las estructuras de acero, ¿no? Y pues el Museo Sumaya también me gusta mencionarlo por la forma, ¿no? Tan atrevida que se consiguió en este edificio, ¿no? Bien, ahora vamos a seguir avanzando con los temas propuestos y solo para recordar entre las ventajas que tenemos en las estructuras de acero, una, pues las estructuras altas que podemos lograr por el procedimiento constructivo que se tiene, ¿no? Recordaremos que la edificación de estas estructuras pues es muy tecnificada, donde pues prácticamente todas las piezas vienen ya cortadas al milímetro para que solo se lleguen a ensamblar a la obra, ¿no? Estructuras muy ligeras que también me ayudan para estos temas. Me gusta mencionar también ay, perdón, disculpen. En cuanto a procedimiento constructivo, por ejemplo, aquí en las ciudades muy caóticas, a veces el tiempo para la ejecución que necesitamos debe de ser lo más rápido posible, ¿no? Porque las vialidades no se pueden cerrar tanto tiempo, no puedes ingresar camiones demasiados grandes, ¿no? Entonces, por eso que las estructuras de acero en ciudades muy caóticas, pues tienen un plus agregado, ¿no? Hablar también del tema de sustentabilidad. Hoy para la arquitectura, pues no puedes dejar de lado este concepto. Hablamos de que las estructuras de acero, pues son 100% sustentables, 100% reciclados. De hecho, si recordarán la certificación LEED, tenemos varias categorías, ¿no? Donde estas categorías que te piden de que tus materiales sean reciclables o que vengan de un origen reciclado, que el acero, pues con ello cuenta. Otro tema importante es la regionalización de los materiales. El acero utilizado aquí en México para los proyectos mismos de aquí, pues te dan puntos para tú ir sumando y poder adquirir alguna de estas categorías, ¿no? Un proyecto certificado LEED, recordemos que su plusvalía aumenta, ¿no? Hay ciertos datos de que de un 7 al 10% en que subiría la plusvalía del edificio cuando está certificado bueno, por LEED, ¿no? Bien. Ahora, ¿con qué elementos vamos a tener que trabajar o van a tener que trabajar ustedes en su proyecto, ¿no?
Estructuralmente o para darle la estructura final a su proyecto van a contar con toda esta maraña de elementos, ¿no? Desde las clásicas columnas que son muy importantes, voy a hablar también qué elementos de acero tienen ustedes a la mano o qué productos comerciales van a contar ustedes, ¿no? Para que los tengan en mente. También aparecen sistemas de contravientos que a algunos no nos gustan, a algunos sí nos gustan, que son también muy útiles y ahorita vamos a explicar por qué. Los sistemas de piso, con qué tipo de losa vamos a resolver nuestros proyectos. Vamos a hablar de que no solo hay un tipo, sino tienen un abanico muy grande para solucionar los sistemas de piso de sus estructuras. Las vigas que van a soportar pues el tema de cubiertas, el tema de las losas y las mismas cubiertas, ¿no? Para algunas edificaciones no solo contamos con sistema de piso, sino pueden ser cubiertas, ¿no? Que pueden ser techumbres o cubiertas laminadas, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ir abundando un poquito en estos temas, ¿no? ¿Qué pasa con las columnas o por qué son tan importantes en un proyecto, ¿no? Al final de cuentas, la columna se va a encargar de recibir todas las cargas que las vigas le proporcionan para llevarlos a la cimentación, ¿no? Eso es por carga gravitacional, ¿no? Todas las cargas que van a actuar en la estructura, pero digamos que esto es uno de los puntos importantes que la convocatoria marca, ¿no? Ustedes dónde van a posicionar su proyecto, ¿no? Si ustedes deciden una zona donde va a predominar, por ejemplo, el sismo, pues van a tener que considerar que para sus proyectos el sistema estructural va a ir muy enfocado en resistir la acción sísmica, ¿no? Para esto vamos a tener columnas más competentes, más robustas, inclusive también si posicionan su proyecto en zona de viento, también hay que considerar esta acción, ¿no? Entonces eso es para que lo tengan, lo vayan apuntando entre sus consideraciones, ¿ok? Bien, las vigas, ¿qué sucede con las vigas? No, pues son los elementos que nos van a ayudar a salvar esos grandes claros que a veces andamos buscando. Pueden ser vigas convencionales o vigas inclusive de almas abiertas, ¿no? También tenemos vigas principales y vigas secundarias, ¿no? Las vigas principales son estas que muestro en pantalla, que se van a encargar inclusive de soportar las vigas secundarias. Las vigas secundarias van a tener el propósito de sostener, por ejemplo, el sistema de piso, distribuir la carga y llevarla a la viga principal, ¿no? Entonces vamos a contar con estos elementos. Adicionalmente, les voy a compartir ahí unas formulitas muy básicas para que ustedes aprendan a predimensionar estas vigas. ¿Por qué es importante? Porque para ciertos proyectos donde ustedes consideren una altura libre, por ejemplo, 3 metros, ¿no? Y tienes un claro, no sé, en este caso 9 metros, y tú habías considerado que tú, después de poner tu viga, ibas a tener esos 3 metros libres, ustedes aprendiendo a predimensionar más o menos, cuando el estructurista les mande la propuesta final de la viga que ya va a quedar, no van a alejarse mucho de la realidad. Por ejemplo, en este caso, si ustedes hubieran hecho esta técnica de predimensionamiento, digamos que hubieran tenido que considerar una viga de 14 pulgadas. A veces cometemos el error de predimensionar más chiquito, ¿no? ¿Qué hubiera pasado que lo hubiera predimensionado, no sé, de 10 pulgadas, ¿no? Pues me iba a robar 4 pulgadas al final de cuentas el estructurista, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que desde la etapa de anteproyecto ustedes aprendan a tener este predimensionamiento para que al final de cuentas su proyecto arquitectónico no sufra muchas modificaciones, ¿no? En temas de alturas libres, en temas de espacios, ¿no? Ahora, los sistemas de contraviento, ¿no? Que también hoy en día son muy recurridos, tanto para tema estructural como inclusive ya se están incluyendo en tema arquitectónico, ¿no? El sistema de contraviento me va a funcionar para resistir las fuerzas horizontales, en este caso va a ser el sismo, a veces inclusive el viento, ¿no? Me va a ayudar a restringir los movimientos de mi edificio cuando tiemble, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo edificios aledaños, y veo que mi edificio se mueve demasiado, pues es muy probable que mi edificio golpee al vecino, ¿no? Entonces el sistema de contravientos me va a ayudar a restringir estos movimientos laterales, ¿no? Por eso es que muchos ingenieros nos gusta por ahí proponerlos, ¿no? Pero la tarea de ustedes es irlos involucrando, incorporando digamos que a la propuesta final arquitectónica, ¿no? Los sistemas de piso. Cuando hablamos de estructuras metálicas, se nos viene siempre a la mente hacer una propuesta con sistemas de los acero, ¿no? O steel deck o esta losa aligerada, ¿no? De acero. ¿En qué consiste? Pues es una lámina canalada con una capa de compresión que es de concreto, reforzada con una malla electrosoldada, solo para resistir el tema del agrietamiento por temperatura, ¿no? Pero no es la única
o no es el único sistema de pisos que ustedes van a tener entre su abanico de posibilidades. Hoy en día las estructuras de acero son compatibles con cualquier sistema de pisos que ustedes conozcan o con los que quieran trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos losas prefabricadas que, como pueden darse cuenta, se apoyan sobre las vigas de acero. Pueden ser inclusive losas de vigueta y bovedilla que también podemos ligar a la estructura de acero. Aquí tenemos entrepisos de madera que igual se pueden apoyar sobre las vigas, inclusive los entrepisos de algún cristal templado o algo por el estilo, ¿no? Entonces, todo ese abanico ustedes lo van a poder incorporar de acuerdo al proyecto y de acuerdo a lo que ustedes quieren lograr, ¿no? No nos casemos en que solo vamos a utilizar sistema de los acero, ¿no? Que si bien es tiene sus bondades, podemos buscar esas bondades en cualquier otro sistema, ¿va? Bien, ahora, también es importante que desde la etapa de concepción tengan en mente qué tipo de perfilería hay comercialmente y de las cuales ustedes se pueden apoyar para resolver sus estructuras o sus proyectos, ¿no? Tenemos toda lo que es la perfilería laminada en caliente, inclusive también tenemos conformadas en frío. La diferencia entre una y otra va a ser que las laminadas en caliente ya salen con su forma tal cual, como estas que están pudiendo ver, los canales, las vigas, del proceso del molino, ¿no? Las conformadas en frío pues salen de un metal plano y se le va a dar la forma, ¿no? Para columnas, por ejemplo, podemos hacer uso, ya sea pueden ser vigas IR, pueden ser inclusive estas columnas tubulares en forma rectangulares o circulares, ¿no? Con cualquiera de esas nosotros nos podemos apoyar para solucionar el tema de las columnas. Para el tema de las vigas, pues digamos que el producto por excelencia sería esta viga IR, IPR o viga W, dependiendo como la quieran nombrar. Para temas de vigas secundarias que van a soportar, digamos, el sistema de techumbre o cubierta, podemos hacer uso de los perfiles conformados en frío. Es muy común utilizar este polín en forma de C, inclusive estos polines en forma de Z, ¿no? Para resistir, ¿no? Los ángulos, los redondos me pueden ayudar para hacer tensores a manera de contravientos y restringir un poquito ahí los movimientos laterales de la estructura. ¿Ok? Entonces, esta es la gama comercial. Siempre mi recomendación es cuando empiecen a proponer ahí alguna sección, veamos en catálogos comerciales si esos productos son de fácil acceso en el mercado nacional, ¿no? Porque a veces también cometemos el error de proponer, no sé, un tubo, por ejemplo, cuando aquí en México a lo mejor es complicado encontrar tubos demasiado grandes, ¿no? Entonces hay que tenerlo en consideración, ¿no? Porque también recordemos el certificado LEED, si empezamos a meter material de importación o muy alejado de la zona de actuación de nuestro proyecto, empezaríamos a perder puntos en esta categoría de regionalización de los materiales, ¿no? Por eso siempre es importante buscar el material nacional, ¿ok? Bien, otro punto importante que van a tener que considerar en sus proyectos, los sistemas estructurales con los cuales van a resolver su proyecto, ¿no? Hoy en día tenemos todo un catálogo, dependiendo del tipo de proyecto, las dimensiones, para resolver cualquier estructura, ¿no? Por ejemplo, el primer escaloncito sería un sistema de marcos rígidos o momentoresistentes, ¿no? ¿En qué consiste? En la unión de vigas y columna, ¿no? Se dan cuenta, dependiendo la altura de la edificación, empieza a haber un abanico de sistemas estructurales un poquito más amplio, desde sistemas contraventeados hasta sistemas tubulares que vamos a platicar ahorita en un momento, de acuerdo también a la altura del edificio, ¿no? Y también la localización, porque no es lo mismo tener este edificio alto en Ciudad de México que tenerlo, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? Y ahí me voy a preocupar por cosas diferentes. Bien, explicando un poquito más a detalle estas soluciones, los marcos rígidos, como comentaba, unión de columnas y vigas, ¿no? Interpuestos a cierta distancia para formar, pues, así lo que son los marquitos, ¿no? Estos marquitos, pues, se van a encargar de resistir, pues, las acciones gravitacionales, el peso de la estructura, como las acciones laterales o horizontales, ya sean sismos, ya sea viento, ¿no? Etcétera. Si avanzamos un poquito, tenemos los sistemas contraventeados, que es la unión de un marco rígido, si se dan cuenta, con la unión de estas diagonales. Pueden ser, por ejemplo, en cruz, pueden ser en B invertida, pueden ser en B tradicional, de acuerdo esto puede ser de acuerdo al tema estructural, pero inclusive lo podemos hacer de acuerdo a la propuesta arquitectónica, ¿no? No siempre van a ser en cruz.
¿Ok? Bien. También los sistemas resueltos en acero son compatibles con otros materiales estructuralmente hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, en vez de utilizar sistemas de contravientos, estamos usando muros de cortante que también me van a ayudar a trabajar con las fuerzas horizontales, ¿no? Entonces puedo hacer uso de uno u otro de acuerdo a las demandas que tenga, ¿no? Si estoy en una localización muy sísmica, yo casi se los firmo que van a tener que hacer uso tanto de sistemas de muros de cortante como de contraviento, ¿no? Inclusive podemos sustituir todo un eje, puede ser de columnas, por todo un diafragma, que sería como que la unión o la interacción de varios muros de cortante, como algunos proyectos que ahorita vamos a platicar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en este eje, pues se da la tarea de sustituir todo el eje de columnas y planteamos un diafragma rígido de concreto, ¿no? En este caso. Bien, entre otros sistemas, digamos, mixtos, aquí tenemos una planta estructurada con acero y un núcleo rígido de concreto. ¿Podemos jugar con ambos sistemas? Sí, sí podemos, siempre y cuando hay que procurar que nuestra estructuración sea lo más simétrica posible. ¿Por qué lo digo? Si yo dejara aquí esta estructura tal cual y se me ocurre poner esta en una zona sísmica, las acciones sísmicas siempre las idealizamos como formas horizontales o como fuerzas horizontales. En este caso, cuando les venga el sismo de este lado, tengo una zona, digamos, rígida y una zona flexible. Entonces, la zona que más se me va a deformar sería esta zona flexible. Me va a generar algo a lo que llamamos torsiones. Estas torsiones, ¿cómo las pudiéramos evitar? Pues desde el proyecto arquitectónico, ¿no? A lo mejor moviendo este núcleo rígido de concreto al centro o hacer un espejo, ¿no? Poner dos núcleos rígidos, ¿no? Así es como eso lo podemos considerar desde la etapa del arquitectónico, ¿no? ¿Lo podemos solucionar así tal cual como está? Sí, sí lo podemos solucionar. En este eje a lo mejor tengo que rigidizar más la estructura, pondría a lo mejor sistemas de contravientos o algún muro de cortante, ¿no? Para tratar de equilibrar ahí la rigidez de mi edificio, ¿no? Eso para que lo tengan también en consideración, ¿no? Bien, otras estructuraciones interesantes son las que llamamos tubulares. Estas estructuraciones tubulares, ¿qué son? Bueno, lo voy a explicar aquí. La estructuración tubular es revestir una estructura ya previamente predimensionada. Hagan de cuenta, tenemos un sistema de marcos rígidos y yo le voy a adicionar en la periferia una especie de malla o una rejilla. Esta rejilla se va a encargar de absorber las acciones horizontales o los movimientos que vaya a tener mi edificio, ¿no? Ejemplo de este, por ejemplo, la Torre Hearst. Si pueden darse cuenta en su exterior, trae una rejilla de acero que aparentemente fungiría como una fachada, pero no, está fungiendo como un sistema estructural. De hecho, aquí tengo una diapositiva donde vamos a desglosar un poquito este tema para que les quede claro, ¿no? Vean, estos sistemas los llamamos sistemas duales. El primer sistema se va a encargar de cargar, digamos, todo el peso de la estructura, ¿no? Y como tal, o la ventaja es que al yo no meterle ningún sismo, voy a conseguir que todas las columnitas de esta primera estructura pues queden muy esbeltas, ¿no? Voy a tener prácticamente unos popotitos de columnas. Ahora, si lo voy a posicionar en una zona sísmica donde haya mucho viento, lo voy a revestir con esta malla. Esta malla se va a encargar de darle ese soporte lateral y al final de cuentas, pues la unión de la estructura me va a generar la resistencia para cargar la estructura y para los movimientos laterales, ¿no? Esto como los sistemas novedosos, ¿no? Y si pueden darse cuenta, ya el sistema estructural empieza a tomar un papel importante en la fachada de mi edificio, ¿no? Aquí tengo estos tres ejemplos, aquí un acercamiento de la Torre Hearst, inclusive el Capital Gate allá en los Emiratos Árabes tiene este sistema de rejillas. Bueno, solo por mencionar este edificio, tiene el récord de la mayor inclinación a nivel mundial, ¿no? Y durante su procedimiento constructivo se hicieron muchos cambios curiosos, ¿no? Se pidió, ay, perdón, no sé, ¿cómo por eso? Sí, ok, perdón, vale, disculpen. Este edificio en su construcción tuvo un cambio de que se le adicionó una piscina ahí a la mitad de la terraza y de hecho el sistema estructural todavía tenía la capacidad para soportar este cambio y al final también se le adicionó un helipuerto
donde también el sistema estructural es tan eficiente que pudo cargar las acciones que iba a generar este helipuerto, ¿no? Entonces, estos sistemas estructurales pues van muy pensados a esta temática de edificios sismorresistentes, ¿no? También si lo pueden considerar en caso de que posicionen sus proyectos en zonas sísmicas, pues es una buena alternativa, ¿no? Y, y resumiendo todo esto, o lo que tienen que considerar ustedes, son estas tres cositas, ¿no? El tipo de proyecto que van a tener, ¿no? No es lo mismo yo diseñar, por ejemplo, un auditorio, una nave industrial o inclusive unos espacios muy abiertos, que si yo tengo edificaciones que son edificios cerrados, dependiendo la altura. Entonces, con base a esto, tengo que pensar en qué demandas estructurales va a sufrir mi edificio, ¿no? Demandas solo pensar en que si va a estar sometido a mucho viento, si va a estar sometido a sismo, etcétera, ¿no? Porque si de entrada yo sé estas dos cositas, voy a poder adelantarme a la solución que se me va a dar en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, si, como les comentaba, si llevo un edificio abierto a una zona con mucho aire, pues ya de entrada voy a saber que la solución en tema de cubierta pues va a ir muy reforzada, ¿no? Para evitar ahí que se me arranque la cubierta, ¿no? Entonces, entremos a este proyectito chiquitito, ¿no? Lo primero que hacemos, pues obviamente ya tenemos una distribución. En este caso va a ser una caja de zapatos prácticamente. Vamos a distribuir nuestros espacios, vamos a posicionar nuestras columnas. Aquí, en este caso, son unas columnas IR. Vamos a pensar también en la posición de nuestras vigas. Si se dan cuenta, tenemos vigas principales, son las que van a cargar a estas que dicen T3, que serían vigas secundarias. Es una estructuración pues prácticamente muy sencilla, solo para que vean a dónde quiero llegar, ¿no? En este primer punto ya somos capaces de estimar de qué tamaño van a quedar los elementos estructurales, por así decirlo, ¿no? Las vigas principales, más o menos ya sabemos cuánto espacio me van a robar. Ahora, ¿qué sucede si yo me llevo este proyecto a una zona sísmica, ¿no? Y para eso voy a tomar el caso de la Torre Reforma. ¿Cómo está solucionada esta edificación, no? Para empezar, tenemos que ver que va a estar sometida a acciones sísmicas, ¿no? Aquí, ¿qué hizo el arquitecto desde un principio? Digo, ¿sabes qué? Si sé que va a estar sometida a sismo, voy a pensar en un sistema estructural sismo resistente. En este caso, la configuración de este edificio es bien particular, no tiene por ahí columnas intermedias y el sismo lo va a resistir este muro de concreto gigantesco que ven aquí, que funcionaría como muro de cortante, como ya lo vimos, y del lado posterior vemos que trae ahí una malla, que al final de cuentas funcionaría como un diagree. Entonces, la unión de estos, pues al final de cuentas forma un revestimiento, ¿no? Que me va a ayudar a soportar pues estas acciones dinámicas, ¿no? Cosa curiosa o adicional, como les comentaba, la intención de esto es que ustedes vayan tratando de incorporar estos elementos estructurales al diseño arquitectónico. En este caso, el diagree no es nada más cruces y cruces, ¿no? Sino viene una inspiración ya en algo que el arquitecto en aquel momento pues, dijo, pues el corsé de una mujer, puede ser alguna otra inspiración llevada a un sistema estructural, ¿no? Por eso tiene esa configuración, ¿no? Entonces no es nada más colocar el sistema estructural, sino tiene alguna modificación y algún significado para el proyecto, ¿no? Eso es un poquito a lo que quiero llegar con ustedes. Bien, si hacemos mención de estas tres torres que son icónicas, bueno, ahorita ya se asoma también Chapultepec 1, podemos ver que todos obedecen a un sistema estructural. Por ejemplo, la Torre Mayor, si la desnudáramos, viéramos que también incorpora por ahí ya sistema sismo resistente, en este caso tiene amortiguadores, ¿no? Que hay muchos que quedan descubiertos, ¿no? Descubiertos al público también para transmitirle la seguridad de que el edificio pues prácticamente es a prueba de sismo, ¿no? Es lo que ellos dicen, ¿no? Que aguanta un sismo de 9 grados, ¿no? Torre Vancomer, por ejemplo, igual tiene la misma filosofía de generar un sistema dual, o sea, estar revestido por una estructura exterior y al final de cuentas la parte interna pues está pensada solo en albergar las cargas gravitacionales, ¿no? Entonces todos los edificios ya, digamos, altos y en zonas sismorresistentes van pensando en que ya tienen que meter sí o sí diseños sismorresistentes, ¿no? Y que los podemos incorporar a una arquitectura pues de este estilo, ¿no?
Bien, ahora si nos pasamos a otro tipo de proyectos, por ejemplo, en este caso auditorios o algún polideportivo, por ejemplo, nos vamos a encontrar que el reto es tener espacios libres en grandes cubiertas, ¿no? Mira, un poquito apurado entre que una presentación que me pidieron y uno de los reportes que tengo que hacer. Bueno, aquí ando. ¿Qué pasó? Te mandé un mensajito. Sí, todavía no he podido resolver lo de mi tarjeta. Perdón por la interrupción. Como les comentaba, ¿no? En este tipo de proyectos el reto es diferente, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos que considerar? Pues obviamente, como les comentaba, la ubicación. Si estoy en una zona donde los vientos pues son muy intensos, yo me voy a preocupar porque esta cubierta resista las acciones del viento y el mismo claro que quiero salvar, ¿no? Para este tipo de proyectos, pues tengo como alternativa ya hacer cubiertas, lo que le llamamos cubiertas espaciales, por ahí inclusive tridilosas, donde pues es la interacción de varios elementos secundarios a manera de formar ahí un entramado de elementos estructurales que me ayuden a salvar pues el gran claro, ¿no? La ventaja de estas cubiertas es que pues son muy ligeras y que también puedo jugar, al tener muchos espacios abiertos, puedo jugar ahí con la luz, ¿no? Puedo poner tragaluces o algún tipo de domo, ¿no? O cualquier cubierta que ustedes puedan seleccionar, ¿no? Para este tipo también les dejo este, alguna regla de predimensionamiento para que la puedan incorporar ahí a su propuesta, ya tener ahí un estimado de cuánto me van a medir ahí de peralte estas techumbres y que la puedan tener en cuenta ahí, ¿no? Para que no les queden o muy chiquitas o muy grandes, ¿no? Poner algo razonable. ¿Cómo puedo salvar otros grandes claros? Las armaduras también por excelencia siempre han sido un aliado para librar grandes luces, ¿no? En este caso hay de diferentes tipos, la configuración de las diagonales puede variar de acuerdo al tipo de armadura que yo quiero proponer. En este caso también les dejo una regla de predimensionamiento dependiendo igual al claro que quieran salvar y para que tengan también en consideración qué tan grande me puede llegar a quedar la armadura. Al final ahí en los ejemplos que vamos a ver, vamos a poder visualizar en grandes claros qué tan grandes quedan estos peraltes, ¿no? Al final de cuentas quedarían como vigas de alma abierta, ¿no? Bueno, aquí queda otra vez en grandecito por si no se podía ver bien, la regla de predimensionamiento, ¿no? Que les digo, son muy útiles para tenerlas ahí al bolsillo, ¿no? Bien, otro tema importante en los proyectos de acero, pues son las conexiones, ¿no? Por ahí siempre fueron muy satanizadas porque a muchos no nos gustan a lo mejor que se vea la tornillería, las placas de conexión, la misma soldadura, ¿no? Pero hoy en día ya también empiezan a ser parte importante de la arquitectura, ya que muchos proyectos van a quedar expuestos, como ahorita vamos a poder ver, ¿no? Este proyecto es una torre que me gusta mucho, es Torre Cuarzo allá en Reforma. Toda la estructura está expuesta tal cual, como pueden darse cuenta. Todas las conexiones igual están a la vista, nadie decidió recubrirlas, aunque así se pudiera hacer. Y pues marcan ahí una tendencia, ¿no? De que por temas de brindarle confianza, seguridad a los usuarios, pues se dejan al descubierto, ¿no? Inclusive cuando son los sismos, se puede ver cómo trabaja el elemento, ¿no? Cómo tiene cierto desplazamiento, ¿no? Entonces vean cómo ya no tenemos que ocultarlos o preocuparnos por ocultar estos elementos porque pueden formar parte importante del proyecto, ¿no? Aquí pueden ver cómo a lo largo de toda la elevación del edificio, pues están los contravientos con estos sistemas, son disipadores de energía, ¿no? A lo largo de todo el edificio están, ¿no? Bien, entonces ya ahora sí vamos a pasar un poquito a los ejemplos. Para eso nos remitimos a estas frases de algunos arquitectos. El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos, ¿no? En la naturaleza están todos los estilos futuros. Son las formas simples las que proporcionan las emociones más fuertes, ¿no? De ahí derivamos al arquitecto especialista en la distribución de los espacios para una estética armónica, un entorno y una función determinada. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Perdón, disculpen. Okay. ¿Sí me están escuchando? Perfecto. Disculpen.
Y cerramos con esta. Por mucho requerimiento técnico que demande la obra, si el ingeniero es un artista de verdad, la convertirá en una obra de arte, ¿no? De Santiago Calatrava, ¿no? Un híbrido, ¿no? Y vamos a ir platicando de estos ejemplos. Vean, por ejemplo, el turning torso de Suecia, ¿no? Si se dan cuenta y viendo los sistemas estructurales que platicamos, pues correspondería más a un sistema de estos de rejilla, ¿no? Envolviendo la estructura en un sistema estructural para que obviamente por equilibrio no colapse, ¿no? Bien, el Experience Music Project, si se dan cuenta, hablamos de traves y columnas convencionales, ¿no? Pero vean en este proyecto, no solo son rectas, ¿no? Sino se pueden rolar para al final de cuentas, pues adquirir las formas que nosotros estamos buscando, ¿no? Esa yo creo es una de las propiedades del acero, ¿no? Que puedes adaptar a formas pues, más descabelladas que alguna otra estructura, ¿no? Y si se dan cuenta, hay muchas columnas que conservan la rectitud, ¿no? Hablamos de que estas van a conformar pues el sistema estructural que va a soportar, digamos, todo lo demás de la estructura, ¿no? Bien, este edificio, el Cartier Foundation, se dan cuenta, es prácticamente una estructura desnuda solo con cristales, y vean la parte interior, ¿no? Como ya los contravientos, si bien aquí no es una zona sísmica, aquí los incorporan por tema ya arquitectónico para jugar un poquito ahí con la forma que tiene el edificio, ¿no? Y vean, todo es completamente luz, ¿no? Vean, este también se me hace muy interesante por el tipo de volado que presenta. Si se dan cuenta, aquí si ustedes entran a este edificio van a decir, no, pues tiene contravientos, ¿no? Pero realmente, si son observadores, lo que están viendo es una armadura realmente gigante, una armadura ahí con diagonales, que resuelven el tema ahí del volteo, la flexión de la estructura, ¿no? Y pues todo queda expuesto, ¿no? Inclusive pueden ver todas las conexiones, ¿no? Como están ahí a la vista de todos. Vean, así es como luce final de cuentas, pero la parte de la estructura, pues la ves cuando ya estás dentro del edificio, ¿no? Vean, este Museo de Arte Contemporáneo, si son observadores, ¿qué tiene aquí en la esquinita? Pues un núcleo rígido de concreto, ¿no? Revestido ahí con acero, donde pues yo puedo hacer uso a lo mejor de este sistema estructural siempre y cuando pues la zona sísmica no afecte el comportamiento del edificio, ¿no? Ya posteriormente vean cómo está recubierto, revestido por ahí algún tipo de material, ¿no? Vean, este otro edificio, vean también el volado que maneja, inclusive si son observadores, las traves aquí principales de acero tienen por ahí unas perforaciones. Este tipo de traves son vigas expandidas o vigas, o, ay, no, se me olvidó el otro nombre que reciben aquí en español, pero la función de estas vigas, pues es también para que me permitan pasar las instalaciones por medio del interior de la viga, ¿no? Ya me olvido ahí de hacer puentes o hacer ahí algunos sifoncitos, ¿no? Y vean cómo se ve final de cuentas, ¿no? Las techumbras que hoy en día también las podemos solucionar de diferentes formas. En este caso, si se dan cuenta, pues es una techumbre tridimensional, como las que vimos. Ya, obviamente, esta se tridimensionaría diferente por la forma curva que tienen. Pero vean, ¿no? Las luces que pueden llegar a salvar con este tipo de estructuras, ¿no? Y puede ser la combinación de ambas, ¿no? Vean, aquí para otra cubierta, también aquí usaron lo que son las vigas, igual vienen expandidas para poder pasar ahí instalaciones o cualquier tipo de algún otro elemento que tenga que hacer pasar por ahí, ¿no? Si seguimos avanzando, vean, este también es muy interesante, auditorio de gota de plata. Vean cómo lo resolvieron, ¿no? Las grandes luces están resueltas por unas armaduras, de hecho sí se ven muy grandecitas. Estas ustedes ya las pueden tridimensionar ahí con las formulitas que ya tienen. Al final de cuentas, pues estas solo van a soportar la techumbre y las acciones del viento, ¿no? Que ahí en la Bella Irosa son muy fuertes, ¿no? No solo enfocarnos en grandes proyectos, sino en casas pequeñas, por ejemplo. Aquí esta es interesante porque vean, ¿no? Aquí se pueden ver inclusive las conexiones. La columna es una columna tubular, tiene unos muñoncitos ya que esto se hace en taller, solo para que llegues a montar las traves, ¿no? La conexión está completamente expuesta y vean, el sistema de como mezanín que tiene aquí, vean, son vigas secundarias, pero de madera, apoyadas en el peralte y en el patín de la viga de acero, ¿no? Entonces podemos hacer uso de estos elementos
en conjunto, ¿no? Los muros, si se dan cuenta, es una fachada prefabricada de concreto, simplemente apoyada ya sobre la estructura final, ¿no? Vean, esta estructurita también prefabricada en acero, de hecho aquí también pueden ver ya cómo vienen los muñoncitos solo para recibir las viguitas. Es un establo, de hecho se ve muy elegante para hacer un establo, vean cómo está por dentro. Y vean, ¿no? La parte de la cubierta pues es completamente translúcida, ¿no? Otro de de las cartas que juegan en contra de las estructuras de acero es el tema de la corrosión. Por ejemplo, en zonas costeras, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos ya importantes, interesantes, por ejemplo, en la zona de la península, donde pues están los proyectos y prácticamente por el tipo de protección que se utilizó, pues ya el mantenimiento ya no es como antes, de cada año estarlas retocando, ¿no? Aquí un ejemplo de eso, vean, es una viga rolada que da la forma de un arco, y vean, ¿no? También tenemos el Museo del Mundo Maya, que también es una estructura de acero. De hecho, el núcleo de esta estructura pues está resuelta, es un núcleo rígido pero de acero. Son varias vigas de acero juntas que le dan la rigidez a la estructura. Están revestidas por toda esta malla de acero que pueden ver. Y el tema de la corrosión pues también se va rompiendo, ¿no? Con este tipo de estructuras en zonas costeras, ¿no? No sé, tenemos todavía tiempo para platicar ahí dudas, comentarios, inquietudes que tengan. Ya, sí, ¿no? Yo voy a ir leyendo algunas, las que vean muy reincidentes, y si quieren las vamos contestando, ¿no?